Señor es bueno, amén. Bien. Iglesia, una vez más, un día de reposo en la casa del Señor, amén. Le doy gracias por todas las cosas buenas que el Señor hace con todos nosotros, las que vemos y las que no vemos. Porque de seguro que el Señor está trabajando con nosotros y con todo su pueblo alrededor del mundo, en todo el mundo, para ayudarle en toda y cada una de sus necesidades. Vamos a ir a el Evangelio de Mateo, la página 866. Díganme cuando estén por ahí. Que hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Muy especial. ¿Cuántos dicen amén de la página? Amén. Página 866, Evangelio de Mateo. En el capítulo 10, versículo 5, dice así: a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Esta es la palabra con la que comisionó nuestro Señor Jesucristo a los 12 apóstoles, a sus 12 discípulos en aquel tiempo. Los comisionó de esa forma y vemos que no les dijo ninguna cosa que no se entendiera bien. Amén. Y sabemos que eran sus 12 apóstoles escogidos, primeros 12 apóstoles. Vuelvo a leer en el versículo 7, dice: y yendo, les dice el Señor, predicad diciendo. Primero les dice que prediquen. Predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 8 le dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y por último, el broche de oro: de gracia recibiste, dad de gracia. Habéis recibido gratis, dadlo gratis. ¿El qué? Todo eso. Amén. Y ahora nos vamos a ir a la página un poquito más adelante, 892. Y lo vamos a marcar por ahí. Esas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus 12 discípulos, en aquel tiempo se lo dijo claro. Nosotros, yo las he leído y todos las hemos entendido, amén. ¿Alguien no ha entendido algo de eso, de la comisión que le hizo el Señor a sus discípulos? Y esto no se trata de otra cosa, sino de que ese lenguaje que usó nuestro Señor para decirle a sus discípulos lo que tenían que hacer, los comisionó, los envió y les dijo: hagan esto. Todos lo hemos entendido ahora que lo hemos leído. Se ha entendido, en todo el mundo se entiende. Pero hoy en día, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo en toda la tierra, pareciera como que habla otro idioma, otro lenguaje. Pareciera que tiene otra expresión, otra forma de hablar. ¿Que podemos ejemplificarlo así? Sanad enfermos, limpiar leprosos, ministrar sanidad,
echar fuera demonios, ministrar liberación. El Señor no dijo ministrar sanidad, ni tampoco dijo ministrar liberación espiritual. No dijo nada de liberación espiritual, de ministrar esto, de ministrar lo otro. Dijo echar fuera demonios, ¿no? Sanar enfermos, no dijo ministrar sanidad. Eso es un ejemplo. En la Biblia no se habla de avivamientos. Estamos hablando de conceptos. El concepto avivamiento. Se habla de congregaciones que se levantan, gente que se convierte a Cristo. Y allí donde se convierte se crea una congregación. Se reúnen en la casa de fulano de tal o fulano de tal. Y comienzan, y cuando esos muchos cogen y se congregan en un lugar más amplio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con el cuerpo de Cristo? Con todas las iglesias cristianas evangélicas, con todos los ministros y todos los cristianos y cristianas que comienzan a hablar, se convierten a Cristo las personas y comienzan a hablar de una forma tal que las personas del mundo no la entienden. Gracias, Señor. Las personas del mundo no la entienden. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo. Y me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo. Bueno, cuando Él me llamó. Entonces, en aquel tiempo, tuve que aprender ese lenguaje, ese idioma, entre comillas, de ministrar liberación, de ministrar sanidad, de la ministración, de avivamiento, todos esos conceptos que suele utilizar hoy el cuerpo de Cristo, los cristianos. Tuve que aprenderlo. Y eso no es bueno, iglesia. Eso no es bueno. Porque eso es algo que me da mucho que pensar. No de ahora, de hace tiempo. Y la verdad que no me parece correcto esa forma de hablar. Porque si el Señor dijo, echar fuera demonios, no hay que poner, ni en la página web, ni en el letrero de la iglesia, no hay que poner liberación espiritual, ministerio de liberación. Hay que poner algo que entiendan las personas que están en la calle. Hay que facilitarles el entendimiento de qué es la casa de Dios. Es una iglesia, sí. Es una congregación cristiana, sí. Pero donde se echan demonios, se sanan enfermos y se predica a Cristo. Se predica el Evangelio. Se predica el reino de Dios se ha acercado. ¿Me comprenden, iglesia? Es dura la tarea porque el cuerpo de Cristo en todo el mundo está acostumbrado, la mayoría, o decir, un elevadísimo porcentaje está acostumbrado a hablar de esa forma. Y es que yo he visto comentarios de personas que dicen que cuando muchos vienen a Cristo tienen que aprender un idioma nuevo. Prácticamente dicen eso. Pues si tienen que aprender un idioma nuevo, una nueva forma de hablar, más difícil se le hace convertirse a Cristo de verdad, porque más dudas y más preguntas le surgen en su cabeza. Entonces de lo que se trata hoy es de que en esta palabra del Señor de hoy es como el Señor diciéndonos, bueno, si yo hablé las cosas claramente y diciendo las cosas con claridad, ¿por qué hoy están hablando de otra forma? ¿Por qué no dicen echar fuera demonios? ¿Por qué dicen ministrar liberación espiritual? Cuando el concepto de liberación espiritual lo usan hasta sectas que se dedican a trabajar el mundo psíquico, que eso es cosa demoníaca. El Señor lo reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo, amén. Entonces no hay que dar lugar a confusiones. El Evangelio de Jesucristo es lo que marca la diferencia y tiene que marcar la diferencia en este mundo, en cuanto a doctrina, en cuanto a fe, en cuanto a forma de vida, porque es la verdad de la vida.
y es la que debe imponerse con claridad por su propio peso. Porque cuando hay muchas personas que no creen en Cristo, hay un cristiano y hay una persona que tiene espíritu malo o que tiene brujería, y el cristiano ora por esa persona y reprende en el nombre de Jesús todo lo malo de esa persona, y esa persona ve que mejora, la gloria es para Cristo, y los que no creen en Cristo dicen, ahí ha pasado algo. Se trata de eso. Y le preguntan, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Tenía un espíritu malo? ¿Tenía brujería? Y he orado por él en el nombre de Jesús, he echado fuera el demonio que tenía. Entonces le van a entender, pero si dice, le he ministrado liberación espiritual en el nombre de Jesús. Eso de ministración espiritual, dice, ¿eso qué es? ¿Me lo puedes explicar? Se trata de eso, iglesia. Tenemos que usar el mismo lenguaje, los cristianos, nacidos de nuevo, tenemos que usar el mismo lenguaje y la misma forma de escribir, todo, la misma expresión que dice la palabra de Dios. Debemos procurarlo, no es fácil para personas que ya una vez hemos aprendido cierta forma de hablar y eso, porque sí, pero poderoso es Dios para corregirnos en todo, amén, es que tenemos que hacerlo así. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la palabra, no adaptar la palabra a nosotros. No, si aquí no dice avivamiento, nosotros tenemos que decir avivamiento. Se convirtieron más de 5.000 personas con el discurso de Pedro. ¿Por qué? ¿Llamarle a eso avivamiento? ¿Hay que llamarle a eso avivamiento? ¿El día que predicó Pedro? ¿Pentecostés? No. ¿Por qué? Porque podemos incitar a confusión a las personas que nos están escuchando, que no conocen eso, que no conocen la palabra, ese poquito. ¿De qué se trata hoy? Cuidar nuestro lenguaje. Tenemos que reflexionar seriamente toda la iglesia de Dios, en todo el mundo, en nuestra forma de hablar. No podemos parecer lunáticos ni marcianos. Tenemos que parecer personas y comportarnos como personas redimidas, rescatadas por Cristo. No como personas que han aprendido un lenguaje, una forma de hablar de otra doctrina extraña. Ya está bien de doctrina extraña. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Pero tenemos que reflexionar seriamente en eso. Porque una vez que acometamos eso, tenemos que tenerlo claro, todos, y adaptarlo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de hacer. Y a muchas personas, claro, les costaría muchísimo, a menos que recurra al Señor. Me diga, Señor, yo quiero eso que tú estás diciendo, porque el Señor lo está diciendo hoy. Porque yo no estoy diciendo nada que no esté en la palabra del Señor. Porque aquí no hay nada de avivamientos, ni de ministración de liberación espiritual. Aquí el Señor, el discípulo echando fuera demonios, sanando enfermos, pero con estas palabras, echando fuera demonios, sanando enfermos, predicando el Evangelio. Habla de predicar, anunciar. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué el reino de Dios? Porque nuestro Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque nuestro Señor es Rey de Reyes. Porque es el reino de Dios. Porque también hay un reino de las tinieblas. Que nadie se acuerda de que sino cuando dice, ¡ay!, cuando le duele. Pero eso existe ahí. Y hay que llamar diablo a quien hay que llamar diablo. ¿Ven? No es lo mismo decir huestes de maldad que ejércitos de demonios. Pero al fin y al cabo, se puede uno referir a lo mismo. Pero huestes de maldad es demasiado dogmático, demasiado ambiguo. Pero si dice ejército de demonios, ya está señalando y marcando lo que se trata. Pues el diablo Satanás, el Señor lo reprenda, tiene ejércitos de demonios. De miles de millones. El Señor lo reprenda.
Pues aquí hoy el Señor nos está invitando, nos está diciendo, cuidemos nuestro lenguaje porque el mundo no nos entiende. Porque si a mí una persona me va a decir un problema que tiene en su casa porque los muebles están así con las puertas a las 3 de la mañana, porque a las 12 de la noche, todas las noches, hay ruido de animales en su casa y no hay nadie, ni un gato, pero hay ruido de animales, ven sombra por todos lados, personas que les arañan, en la cama durmiendo les arañan, o están viendo la tele y sienten que le están arañando la espalda. Y se mira y dice, mírame, y está todo arañado como con garra. Porque eso existe. Eso existe. Y sería bueno no hablar a esas personas, de ministrarles liberación. Porque ellos nos van a venir a decirnos a nosotros, en el supuesto de que vengan, oye Carmelo, necesito que me ministre liberación espiritual. Porque en mi casa están pasando cosas espirituales malas. No, me van a decir, oye, mira a ver qué pasa en mi casa. Porque tiene que haber algún diablo, algún demonio, espíritu malo. O como dice el mundo, en la ignorancia, algún muerto oscuro por ahí perdido haciéndonos la maldad. Que muertos sabemos que no hay, difuntos no hay. Sabemos que son puros demonios, puros diablos. Esa es la forma de hablar que debemos de tener nosotros. Decir las cosas claramente para que el mundo nos entienda. Para que cuando nosotros hablamos de que en el nombre de Jesús se echan fuera demonios, así lo entienden. Pero sin embargo, si decimos que en el nombre de Jesús ministramos liberación espiritual, nos va a preguntar, ¿y eso qué es? Ese es el problema. 3 cosas que manda el Señor a su iglesia. Predicar el Evangelio, echar fuera demonios y sanar enfermos. Pero eso no es de puertas adentro solamente, es de puertas afuera. Porque después cuando se lo dijo, los discípulos se fueron todos por aquí y por allá y hacían eso por los caminos. Se encontraba una persona que decía, el reino de Dios se ha acercado. Y si estaba enfermo, le sanaban. Tenían autoridad. Oraban por él, le sanaban. Que alguien tenía un demonio, el demonio se manifestaba. O en algunos casos, como hay en algunos casos, el Espíritu Santo les mostraba que había espíritu malo ahí. Entonces de eso se trata. El mundo tiene que saber que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que nosotros predicamos y creemos, es el Evangelio que liberta de la maldad y que sana de la enfermedad. Porque el que no está libertado de la maldad está bajo el poder del demonio. Eso es para testimonio a ellos de decir, hay un poder mayor que el del diablo en este mundo. Porque las mayores necesidades de las personas en este mundo son curarse de toda enfermedad y quitarse los diablos de encima. Muchos pueden decir, no, de brujería no se habla en la Biblia, señora. Dios les bendiga. Se habla de hechicerías. Entonces, que yo entiendo un poco de esas cosas, porque yo fui brujo. Yo dice, la hechicería no es brujería, la hechicería es brujería. Señora, Dios le bendiga. Y en aquel tiempo se hacía mucha brujería, porque no estaban a flor de piel los demonios, porque la brujería es de ellos. Es una tarea de ellos. No hay brujería sin demonios, van siempre conjuntamente. Donde hay demonio hay brujería, donde hay brujería hay demonios. Siempre. Por eso el Señor mandó hacer esas 3 cosas. Sanar enfermos. Hay enfermedades que son producidas por demonios, por brujería. Hay otras que no. Hay demonios que están oprimiendo a tantas personas en todo el mundo.
y que no se les ha podido ayudar porque no se les entiende a los cristianos lo que dicen. A las personas hay que decirle en estos términos de echar fuera demonios y sanar la enfermedad. Hay que hablarle en esos términos para que entiendan. Manuales de guerra espiritual por todos lados, de todas las clases, ya hay hasta niveles de guerra espiritual. No hay diferentes niveles de guerra espiritual, hay uno solo. Que es el reino de Satanás contra el reino de Cristo. Ese es el único nivel que hay. Así que no le estén dando vueltas al asador, dorando la pastilla. No estén dando las vueltas al asador. Porque están volviendo loca a la gente, saturándole y confundiéndole. Solamente hay un nivel y es ese, no hay otro. Y la forma de conducirnos los cristianos en cuanto a esto que estamos hablando hoy es decir las cosas por su nombre. Que no tenga una persona que viene a la iglesia nueva y se convierte a Cristo que no tenga que aprender otro lenguaje. Que no lo tenga que aprender. Que no lo tenga que aprender. Bastante pobre es la imagen que damos ya a los cristianos, a las personas del mundo, porque por culpa de mucha gente mala, se ha puesto a hacer lo que no ha tenido que hacer en los púlpitos y en las iglesias. Los que decimos las cosas claras, los que predicamos a Cristo de verdad, sufrimos las consecuencias de sus meteduras de pata, unas a propósito y otras no, dejando en ridículo a la iglesia de Cristo, perjudicando la imagen del pueblo de Dios. Porque muchos, trabajando para el mismo diablo, se han puesto con una Biblia al púlpito a predicar. Pero de una forma que es para mandar a la gente al infierno. El Señor reprende al diablo. Que es que lo han hecho y lo hacen. Pero el Señor lo ve todo. Y por culpa de esas cosas, los demás, los que de verdad estamos en Cristo y queremos servir al Señor, sufrimos las consecuencias. Amén. Entonces, ¿cómo hacer nosotros para predicar el Evangelio? Tenemos que hacer esas tres cosas nada más. Predicar el Evangelio no es estar siempre detrás de un púlpito. Es hablarle de la verdad a las personas. El Señor nos va a abrir puertas. Tenemos una vida diaria. Y en esa vida diaria a nosotros nos va a surgir la oportunidad y la ocasión de decirle algo a alguien. Porque encontraremos incluso personas que están yendo a los brujos, a las brujas, a hechiceros, a hacerse la limpia con animales, con cosas, para quitarse las malas vibraciones, quitarse la brujería, las maldiciones. Mentira. Eso es engaño a todo el diablo. Lo puedo decir yo que estuve ahí. Entonces ahí hay oportunidad para decirle, eso es cierto, y explicarle las cosas como son. Y no hablarle de liberación espiritual. Decirle la verdad con claridad. Amén. Esa es la cualidad que tenemos que tener los cristianos. Claridad en la forma de hablar. Que ya digo, quienes estemos acostumbrados a hablar de la otra forma, con avivamiento, con unción, con liberación espiritual, nos puede costar un poco, pero el Señor nos ayuda. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de verdad, porque es que hay un mundo ahí que no nos entiende. Y no es que eso no me lo he inventado yo, eso lo he visto yo en comentarios de personas. No entienden al cristiano evangélico. Pues si no lo entienden de esa forma, ¿cómo van a entender cuando le voy a explicar el Evangelio de Cristo? ¿Para qué acepta a Jesús como Salvador? Personas, ¿qué le van a decir? Unción, liberación, avivamiento, ¿así se lo va a decir? No. Por eso la Biblia, la palabra del Señor, es sencilla, directa, clara. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. No hay puntos medios. No hay varios niveles para poder ser salvo. No hay intermediarios. Pues nosotros tenemos que, como discípulos de Cristo, tenemos que adoptar esa claridad meridiana en las cosas.
hacer nuestra esa claridad que usa la Biblia para hablar de las cosas, esa claridad, esa sencillez, directo. Que hay negatividad en tu vida, mentira, hay un demonio. Hay un demonio y un diablo. ¿Cómo un demonio? Sí. Es que en este mundo no hay sino, mundo espiritual no hay sino los diablos, los demonios que sirven a Satanás, el Señor les reprenda, y está el reino de Dios, que tiene también los ángeles. Porque los ángeles existen. Y los ángeles no hay que adorarles. Entonces, ahí, hablando de con esa claridad, nos va a entender las personas. No liarle o confundirle hablándole de ejércitos celestiales, guerras espirituales, varios niveles. No, decirle, esto es así. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. O está en un lado o está en el otro. No hay punto medio. Es directo. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos hubieran dicho las cosas, por lo menos a mí, así directas, todo hubiera sido diferente. Pero hay muchas personas que le han hablado de Cristo, le han quitado diablos encima, le han quitado brujerías en el nombre de Jesús y lo han hecho de tal forma que después le han puesto a aprender guerra espiritual y todas esas cosas y le han confundido y tiene la cabeza así. ¿Tiene la cabeza así? Hay que ser claros. Tenemos que ser claros, directos. Entonces, la otra, como dije antes, en la página 892, que es el Evangelio de Marcos. En el capítulo 1, versículo 34, díganme cómo están ahí, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos, y sanó el Señor, a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. No dice ministró liberación. Dice, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Vemos como aquí la palabra del Señor, la Biblia, de nuevo, llama demonios a los demonios. Dice, echar demonios, los echaba fuera. No dice, le ministraba liberación. ¿Me entienden, iglesia, lo que quiero decir? ¿Me siguen? Amén. De eso se trata. De eso se trata. El mundo sabe lo que son demonios. Las personas que están en el mundo saben lo que es un demonio, un diablo. Hasta personas de pueblecitos que están perdidos en el mapa, que no tienen prácticamente ni acceso a la cultura ni nada. Le pintas un demonio y sabe lo que es. Se lo pinta en la tierra con un palo, así le haces un machanguillo con 2 cuernos, un rabo, una horqueta, y ya sabe lo que es. Porque desde que le pintan los cuernos ya sabe lo que es. Ahora, explícale lo que es administración espiritual a esa persona. Cría canas para que te entienda. Esa es la idea. Y eso salva vidas. Esta forma de hablar sencilla, directa y clara salva vidas. Y por supuesto almas. Por supuesto almas. ¿Quieren ver un ejemplo claro? Muy sencillo. Muchas congregaciones que habrán visto ustedes, llenas de personas, allí no se mueve un pelo. Las personas entran peinadas para la izquierda y salen peinadas para el mismo lado. Allí no se quita un diablo de encima. ¿Por qué? Porque no creen en la administración de liberación espiritual. Porque no creen en echar demonios fuera. No creen porque dicen que los cristianos vienen a Cristo y ya está. Libertad totalmente. Mi hermano, mi hermana, el pecado es la puerta por donde entran los demonios. Amén.
El que no tenga pecado, que levante la mano. En todas las iglesias del mundo, evangélicas, todos cometemos errores, hasta siendo cristianos. La diferencia es que tenemos un abogado para continuar el pecado. Nuestro Señor Jesucristo, que cuando venimos a Él le pedimos, Señor, perdóname porque le he contestado mal a aquella persona. Y el Señor nos limpia, nos perdona, porque tenemos propósito firme de nos arrepentimos y de no hacer más. Si la persona no hace eso y va acumulando pecadillo con pecadillo y no le da importancia, eso deja un rastro, una huella. Y el maligno lo sigue. Dice, uy, aquí cada vez hay más huellas, más rastros, huele más a azufre, a pecado. Y llega la persona, llega el momento en que se le va ese carbón, ese lodo negro se le va acumulando. Y cuanto más pecado tiene, la puerta es más grande hasta que se mete el diablo dentro. En su vida, cuanto más pecado en una vida, la puerta al diablo más grande, entran los demonios. Porque esa es la puerta donde entran los demonios. Y después utilizan y manejan a esa persona. Porque esa persona no ejercita esa limpieza de pecado delante del Señor. ¿Por qué no basta con pedirle perdón al Señor una vez y ya está? Sí, el Señor te salvó, te rescató, pero que después tienes un caminar, como Israel en el desierto hasta que llega a la Jerusalén celestial. En ese camino nos vamos a llenar de arena del desierto, el sol nos va a cascar, y vamos a tener inclemencias, es decir, errores y pecados. De lo que se trata es de limpiarnos de todo eso a medida que nos vaya sucediendo. Ojalá y no, pero seguro que nos va a suceder algo. Grande o pequeño. Pero la fuerza nuestra está en que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos va a limpiar cuando le pidamos perdón. Entonces se cierra la puerta al enemigo. Y la persona se mantiene limpia del pecado. No le da lugar al diablo. Dice la palabra, no dale lugar al diablo. Entonces en esa dinámica, es la verdadera dinámica de mantener nuestra santidad. Es la verdadera. No existe lo de salvo, una vez salvo, siempre salvo. Eso es mentira del diablo. Eso es para que le vayas al infierno. La verdad es, una vez salvo, cuida lo que tienes, la salvación. Tienes que cuidarla. Porque si no la cuidas la salvación, la puedes perder. Porque es evidente que una persona que recibe la salvación un día, a los 6 meses, se dedica a robar coches, no se arrepiente nunca, tiene un accidente, se muere, va al infierno. Pierde la salvación. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo pecado. Estaba cometiendo pecado. Pues iglesia, de eso se trata, de hablar con claridad como nos muestra la palabra del Señor, para que el mundo nos entienda, nos entienda, nos comprenda. Tenemos que darle la imagen clara al mundo de lo que es un cristiano, de lo que es una iglesia evangélica verdadera. Tienen que saber que en la iglesia cristiana los cristianos y los cristianos echan fuera demonios y que sanan enfermos. Por supuesto es el Señor en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros que lo hace. Pero tiene que saber eso porque eso fue lo que le mandó el Señor a sus discípulos y a los electos. Para hacer, iban predicando, sanando y quitando demonios. Sanando enfermedades y quitando demonios. Pues eso es lo que tiene que saber el mundo, que se hace en las iglesias cristianas verdaderas. Eso es lo que tienen que saber. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues poniéndonos en marcha todas las iglesias de Cristo, adaptando nuestro lenguaje, enseñando a los discipulados, hablando de este tema a toda la congregación. Que no es difícil, pero tenemos que hacerlo porque la palabra de Dios es una sola. Y es un lenguaje y una forma de hablar. Amén. Cuando una persona viene a la congregación, los que ya están, los voy a escuchar de
ministrar liberación espiritual, vienen a la guerra espiritual, sanidad y milagros. Se queda hablando así. Dice, oye, milagros, ¿esto qué es? Eso que llevan las cosas esas encima, así, en la procesión. Ve cómo se puede incitar a la confusión. Por eso necesitamos, primero, la ayuda de Dios y segundo, ponernos en marcha con esto, para evitar confusiones. Para evitar inducir a confusión a nadie. Hablar, si es echar demonios, se habla de echar demonios. Si hay que decir a una persona que usted tiene un demonio, usted tiene espíritu malo, se le dice. Hay que tener cuidado con el contexto. No se lo puede decir a una persona de 12 años que habla con sus padres. ¿Ves? Pero nos entendemos, iglesia. Porque la verdad es cansino, que donde quiera que vayas, congregación donde vayas, vídeos de YouTube que veas, de predicación, lo que sea, estén hablando de avivamiento, de unción, estén hablando de liberación espiritual, estén hablando de cosas que no están en la Biblia. Que es que no están. Y de cosas que complican tanto y sofistican tanto, que no es menester hacerlo así. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Necesitamos la ayuda del Señor para esto. Porque el mundo, las personas que están en el mundo, tenemos que recuperar esa claridad, porque si no es como un espejo que está ahí jugando entre ellos y el cuerpo de Cristo que está en la tierra. Y nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas. Es que tenemos que ser luz en las tinieblas. Y las luces brillan. Las luces no hacen efecto de espejo, ni tienen espejos alrededor para que su reflejo no se sabe lo que es. Tenemos que ser luz en la tierra, en medio de todas estas tinieblas demoníacas que hay aquí. Es que está todo gobernado por los diablos, por Satanás, el Señor reprenda. Entonces tenemos que ser luz en ese sentido. Tenemos que ser luz en ese sentido. Y ni que decir hay de demonios campando a sus anchas en medio de congregaciones. Porque lo hay. Lo hay. Lo hay. Porque la iglesia de Cristo echa demonios fuera. La congregación que no quiera orar por quitarle espíritus malos a las personas, o por quitarle brujería, tiene que saber que el don de discernimiento de espíritu existe, está en la Biblia. Que el don de interpretación de lengua está en la Biblia. Que así como no se debe de permitir que estén hablando en lenguas 40, ni una ni 40 personas en alto, si no hay intérprete. El orden de la casa de Dios. Tampoco se puede permitir ciertas manifestaciones, ya que no quieren tener muchas congregaciones. Ese ministerio, esas personas que Dios levanta para echar demonios fuera, para tratar con eso, bregar con eso en la congregación, pues entonces tampoco permita que ni la risa santa, ni que estén revolcándose la gente en el suelo como si fuera reptando como serpientes, ni imitando perros, ni gatos, ni lobos, como se ha visto ya. Que haya orden en la casa de Dios, y el orden lo marca la palabra. Pero claro, si muchas congregaciones, muchos ministros no siguen la palabra, pues pasa lo que pasa. Y si son falsos ministros, pues peor todavía. Pero la cuestión es que las personas que están ahí no se leen la palabra. Porque si se la leyeran y vieran, entendieran lo que dice, ya no iban más. No iban más. Entonces, la conclusión de esto de hoy es, de esta explicación de hoy es esta. Busquemos la claridad y la sencillez de la expresión de la Biblia, de la palabra del Señor. De cómo el Señor llama claramente a las cosas por su nombre, sin seudónimo, sin un lenguaje
adaptado, nada, todo claro. Echar fuera demonios, sanar enfermos, a cada cosa por su... Porque eso lo entiende el mundo. La gente del mundo lo entiende. Estás ayudando a una persona en una casa y a un vecino, ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Estoy echando fuera demonios. Así. Porque si le dice, estoy ministrando liberación. ¿Ay, eso qué? No. Centrémonos en eso. Y el objetivo de eso es que las personas que están en el mundo nos entiendan con claridad, para que puedan recibir con claridad lo que le estamos ofreciendo gratuitamente y que Dios ha puesto en otras manos, que es la salvación del alma y entrar en el reino de Cristo, el Evangelio de salvación. Amén. Entonces, es algo fundamental tener en cuenta que no todo el cuerpo de Cristo es homogéneo. Es decir, hay hijos del diablo que están metidos en las congregaciones para destruirlas, fingiendo ser cristianos o cristianas, fingiendo ser pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Van incluso hasta institutos bíblicos, se sacan 20 títulos uno encima del otro, son disciplinados y van con el objetivo de destruir desde dentro. Y esto no es una novedad. Esto saben ustedes que es así. Así que tengamos cuidado porque esto no es fácil ni sencillo. Aquí no se está vendiendo churros en las iglesias cristianas. Hay almas en juego. Y la Biblia está en todo el mundo. Así que la congregación que no esté siguiendo la palabra se pone ella misma en evidencia delante de todo el mundo. Amén. Porque sí hay personas que leen la palabra de Dios y hay personas que entienden y dicen, eso está mal hecho en la congregación esa, porque eso no, la palabra dice que no se haga. Así. Que hay que hacerla de la otra forma. Amén. Por eso, la claridad y la sencillez del lenguaje de la Biblia es lo que tenemos que adoptar nosotros los cristianos, para que el mundo nos entienda y reciba mejor nuestro mensaje, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos la palabra para que estemos alerta. Amén. Amén. Y nos quedamos con esto, nos vamos a quedar con esto, nos vamos a quedar dándole gracias a Dios. Porque es muy triste ver todo lo que está pasando en las congregaciones alrededor del mundo y que pareciera que no ponen remedio a eso, porque siguen pasando esas cosas de penas de la gente en el suelo, de todo eso, que no hay orden que se ponga ahí. Porque ¿qué van a pensar los que están viendo por televisión, por el canal internacional de internet? ¿Qué van a pensar otras personas, los nuevos en el Evangelio de eso? ¿Qué van a pensar si empiezan a leerse la Biblia y dicen, oye, el ejercicio del don de lengua dice esto y mira cómo están todos, que no se entiende nada? ¿Me comprenden? Entonces, es la única forma de nosotros estar en orden en nuestra vida, guiándonos por la palabra del Señor, no por las costumbres de las congregaciones. De ahí que nosotros adoptemos ese lenguaje claro y sencillo que expone la Biblia, que expone nuestro Señor Jesucristo. Llamar a las cosas por su nombre. Amén. Pues quedémonos con eso. Iglesia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este culto de hoy. Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a tener, Señor, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, Señor, como cristianos, conforme a tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a todo el cuerpo de Cristo, Señor, en todo el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.